Bueno, uno de los temas del momento sigue siendo este diputado que está prófugo, ¿no? Estamos hablando de Germán Kiska, que está acusado de estar involucrado en casos de abuso sexual infantil y de Muy comprometido, ¿no? pornografía infantil también, sumamente comprometido él y su hermano. Los dos están prófugos de la justicia, por ahí se lo nombra a él en las noticias porque es el que es diputado, el más Sí. conocido, pero su hermano también está involucrado con esto. Y la novedad es que en las últimas horas ya Interpol Argentina emitió formalmente una notificación roja por la búsqueda nacional e internacional, se estima que ya puede haber salido para Paraguay o para Brasil, de este diputado que es misionero y de su hermano que se llama Sebastián. Los dos están prófugos de la justicia acusados de producir y consumir pornografía infantil y además por la presunta vinculación con una red de pedofilia sumamente grave. Este caso de, o que involucra a un diputado nacional de nuestro país, ¿no? El alerta de Interpol cuenta con todos los detalles del delito por el cual se los acusa y la descripción exacta de los hermanos Kitka, quienes ahora podrían haberse, según los datos que tiene la policía e Interpol, podrían haberse desplazado hacia Brasil o Paraguay. Yo creo que tarde o temprano los van a agarrar a estos muchachos. Lo que tienen que hacer es entregarse, porque no van a poder seguir mucho tiempo escondiéndose cuando hay una búsqueda ya internacional. El diputado misionero es buscado desde el jueves 22 de agosto. Ya va camino a una semana prófugo. Esto después de que la legislatura en su provincia haya aprobado por mayoría su desafuero, lo que derivó en un allanamiento para detenerlo. Algo que finalmente nunca pasó porque cuando llegaron al lugar para detenerlo, el tipo se había fugado. Así que los investigadores creen que el diputado y su hermano fueron hasta Iguazú y que desde ahí se fugaron hacia algún país vecino. Recordemos que hubo un audio que se conoció ayer en el cual le pedía a un conocido que le consiga un lugar para dormir en Iguazú y que después, que solamente que se consiga el lugar, que él la plata ya la tenía, que tenía todo organizado y que después le iba a explicar toda la movida que estaba haciendo. Así que parece que es cuestión de horas o días para que capturen a este diputado que después las va a tener sumamente complicadas. Ideology. Everyone they think of in progress. Everyone they dance for enjoyment. Everyone they hear for ideology. Esta es otra novedad de las últimas horas que tiene que ver con otra intención del gobierno que ahora lo que intenta hacer es implementar la patente única. Estamos hablando de vehículos. Y en este caso desde el gobierno de Javier Milei dicen que buscan seguir simplificando trámites y reducir la burocracia que se volvió un tema clave. Y yo en este tipo de casos hay que ver el detalle, pero lo de la derecha, todo lo que tenía que ver con patente, registro automotor, carnet de conducir y todo, además hay como una burocracia tremenda, tiene que hacer muchos trámites. Ahora nos contaban una buena a nivel local, que es que a la hora de renovar o sacar el carnet de conducir se hace todo en el mismo lugar, acá en Río Gallegos, y Sí, eso es sumamente bueno. Antes tenía que ir a un lugar, al otro, pedir acá, allá. sí, que no se te venza el papel Hasta que por también. fin alguien pensó cómo hacer para que todos sean en el mismo lugar y en el mismo momento. Por fin lo han hecho, así que a eso hay que apuntar, a simplificar trámites. El gobierno dice que con esto de la patente única automotor también quieren simplificar trámites y reducir la burocracia. Así que están avanzando con lo que será, dicen, próximamente una patente única en todo el país. Así que lo están discutiendo y se estima que en pocos días más se pueda poner en vigencia. Y atento con esto porque el ministro de Desregulación, el cargo que se le inventó a Sturzenegger, confirmó que esta semana entra finalmente en vigencia la reforma laboral. Mm, Eh, y se va a oficializar y a reglamentar la modernización laboral, como le dice el gobierno nacional, que se aprobó dentro de la ley bases, con lo cual el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que se llama Federico Sturzenegger, muchos lo conocen, algunos no están metidos en la política, no tienen ni idea de quién es, confirmó entonces en las últimas horas que esta semana va a entrar en vigencia la reforma laboral
que después la podemos repasar, tiene muchos puntos en sí a tener en cuenta de lo que venía teniendo intenciones de aprobar Javier Milei desde que asumió como presidente. Como parte de la ley base, ¿no? Claro, de nuestra nación. Así que está a punto de entrar en vigencia ya y amerita esto que en algún momento de este programa o el de mañana nos hagamos un tiempito o un bloquecito para repasar los aspectos más importantes de esta reforma laboral que finalmente entra en vigencia en nuestro país. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ...27 de agosto, Día de la Radio en todo el mundo y en Argentina particularmente porque desde aquí se realizó la primera transmisión. Pero antes, en 1828, un 27 de agosto como hoy, las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio Brasilero firmaban en Río de Janeiro, que por entonces era capital, un tratado que ponía fin a la guerra entre ambos países y reconocía a la República Oriental del Uruguay también como Estado soberano. En 1859, por medio de la plataforma de perforación, o de una plataforma de perforación, el empresario estadounidense George Bissell y el explorador estadounidense también Edwin Drake lograban extraer petróleo del yacimiento de Titusville, en Pensilvania, primer pozo petrolero del mundo y el comienzo de la fiebre del petróleo en Estados Unidos. En 1920, Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica transmitían la ópera Parsifal desde la terraza del Teatro Coliseo en Buenos Aires, en lo que está documentado como la primera transmisión de radio, de un programa de radio en este caso, y los locos de la azotea, como se los llamó a estos 4 hombres, pasaron a la historia justamente por aquella transmisión. ¿Qué más sucedía un día como hoy? En 1957, el buque Mormac Surf de bandera estadounidense que había partido del puerto santafesino de Rosario chocaba con un buque de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires. En este caso se dirigía hacia Concepción del Uruguay. Más de 100 muertos en lo que se conoció como la tragedia del Río de la Plata se registraron por aquel entonces. En 1990, a los 35 años, fallecía en East Troy, Wisconsin, el guitarrista Steve Ray Vaughan, cantante también y compositor de blues y rock, quien a los 35 años, a unos jóvenes 35 años, terminaba perdiendo la vida tras justamente este accidente de helicóptero. 6 discos publicó de estudio y 7 recitales grabó en vivo este autor, que casi tiene una carrera póstuma más larga que la que logró consolidar en vida. En 1991 fallecía también Martín Caradagian a los 69 años, luchador profesional y actor también, quien fue el creador de Titanes en el Ring, ciclo que a algunos como los de mi generación nos queda lejano, pero que tras su comienzo en la década del 60 tuvo un gran impacto popular y fue uno de los grandes productos televisivos de nuestra República Argentina. Fallecía también en 1994 Roberto Goyeneche, el polaco, uno de los grandes intérpretes de tangos de la historia de la música argentina. Recibió el premio Conex en 1985 y es uno de los grandes exponentes del hermoso barrio porteño de Saavedra, al igual que el Club Platense, con el cual justamente está fuertemente identificado y club del cual era hincha. En 1994 también fallecía Beba Vidart, a los 70 años, actriz argentina, quien tuvo más de 30 grabaciones televisivas. Fue protagonista de películas también de nuestro cine argentino. En 2004, la selección argentina de básquetbol derrotaba al Dream Team de Estados Unidos 87-80 y accedía a la final por el oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Antes y después de ese Juego Olímpico, Estados Unidos se llevó la medalla de oro en esa disciplina, salvo en Atenas 2004, justamente cuando Argentina le puso un freno al equipo de los sueños. Y en 2006, en el nuevo gasómetro del Bajo Flores, estadio de San Lorenzo, Boca le ganaba 7-1 a San Lorenzo con 3 goles de Martín Palermo, 2 goles de Rodrigo Palacio, 1 de Neri Cardoso y otro, el que concluía la goleada, de Andrés Franzoya, en la mayor goleada histórica en este clásico, que a pesar de ello todavía ostenta la paternidad de alguna manera San Lorenzo de Almagro. Todo esto sucedía un 27 de agosto como hoy. Che, son las 10 de la mañana, 18 minutos. ¿A vos te parece, Brian? Vamos a escuchar a Steve Ray Vaughan y a Double Trouble con Voodoo Child, que lo pide nuestro querido Marcos Nahuelguer. Así que lo correspondemos con buena música en el comienzo de esta jornada. Y lo invitamos a que se quede, al igual que a todos ustedes, en esta propuesta radial en la mañana del 100.9. Esto es Arriba al Día. Fernando Tornó, Julián Quirós, Brian Álvarez y Karina Taberne. Te acompañamos hasta el mediodía. Quédate con nosotros. Well, I'm standing next to a mountain.
Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Si estabas esperando el momento justo, te cuento que llegó. No te pierdas semanas de descuentos en DM. Pagás menos, llevas mucho más. Del 26 al 31 de agosto tenés un 10% menos en rodados y artículos de cuidado personal. Además, por fin de temporada, durante todo agosto hay un 25% menos en calefacción. Sí, 10 y 25% en descuentos. ¡Wow! Dale, aprovecha que todas las semanas hay descuentos nuevos. Don Bosco 408, Río Gallegos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya.
Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Invierno 2024. Así es, Brian, no te das problema, aunque te pida un segundito, vos dame aire, sí, total yo me la banco igual, no te das ningún drama, vos mandame, que estoy acá para ponerle el pecho. Esto es Arriba al Día, son las 10:32 de la mañana en esta jornada en la que va asomando el sol sobre nuestra querida ciudad de Río Gallegos. Estamos compartiendo el inicio de la jornada, aunque ya empezamos hace un rato largo, pero algunos se están levantando, como mi amigo Pali, que nos manda un saludo por el día de la radio y me dice 104 años de radio, igual que el gigante de la Patagonia, por el Boxing Club, exactamente. Así que como buen hincha de boxing le mandamos un saludo también a él. Y me dice que tenemos que ir a un torneo nacional. No, amigo, estamos cortos de dinero. No te pagué todavía lo del fin de semana, imagínate si vamos a pagar para ir a... ¿Dónde es? En Trevelín. No sé si llegamos. Ah, pero es de selecciones, no de... Bueno, puede ser, Como director técnico estoy. Nada, mentira, tampoco. Vamos a hablar de salud en este caso y de la obra social provincial en particular, porque bien lo decía Fernando en el desayuno de noticias, el vocal electo y el vocal cuyo mandato ya está concluyendo, tanto Manuel Piris como Hugo Jerez se reunieron con el ministro de Gobierno provincial, con Pedro Luxen, con quien tuvieron una reunión a propósito de la obra social provincial. Y por eso vamos a hablar con Manuel Piris, que ya está del otro lado de la línea telefónica y a quien saludamos en esta mañana. Manuel, buen día. Fernando y Julián desde este lado, agradecido siempre por la posibilidad de charlar contigo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Primero que nada, feliz día de la radio. Gracias por todas las notas que nos han hecho y todo lo que nos bancan. Manuel, gracias por el saludo. Ayer nos pareció súper interesante hablar con vos después de que tuvieras esta chance, ¿no?, de hablar con el ministro de Gobierno antes de asumir, y seguramente ya planteando cuestiones que ya sabemos todos, ¿no?, que tiene que ver por sobre todo de las cosas lo urgente, que seguramente es el Vademecum, y después la relación con Pérez Oruco y diferentes situaciones que irán surgiendo en la obra social. Sí, se trataron temas como lo que vos mencionás, la relación de Pérez Oruco con los vocales actuales, la falta de respeto, de actitudes antidemocráticas, entre esto la decisión del recorte de los medicamentos. Antes de eso pude cruzar unas palabras con Pedro Luxen, manifestándole lo grave de la situación del recorte de los medicamentos, de lo grave de la situación de la interrupción de tratamiento, de cómo se puede complejizar todo, cómo puede afectar a la salud y cómo puede repercutir en gastos mayores con respecto a la salud de una persona si se complica por no tener su medicamento a tiempo, por no poder conseguirlo, por demorar esto. Hay patologías diversas que les detallé y que cómo pueden terminar internado y cómo pueden terminar en una terapia intensiva, generando mayores gastos a la caja y a la salud pública en general. Manuel, vos en esta charla que tuviste con el ministro Luxen, ¿percibís que ellos toman dimensión real de la problemática que representa justamente este tema, en particular el Vademecum? No percibí demasiado eso.
puede ser que incluso le dije, mirá, se te pueden armar informes y todo lo que quiera de situaciones reales, de pacientes, acompañadas por informes médicos. Me dijo que bueno, que sí, que le lleve informes si tenía, qué sé yo, pero le dije, pero acá lo prioritario es retrotraer a Foja Cero el Vademecum, ¿sí? Podemos armar todo lo que quiera, informes de lo que sea, se puede ver estadística, hay que invertir mucho dentro de la caja de servicios sociales, crear canales de controles, articular los mecanismos, poner más gente porque falta también personal, distribuir bien las áreas, invertir fuertemente en las delegaciones del interior que están dinamitadas, que la verdad que falta una inversión importantísima. La parte de informática también, modernizar todo lo que respecta a la información, a los archivos, todo lo que tendría que tener la caja de servicios sociales para dar un buen servicio a los afiliados. Pero es como, no sé, al menos yo en esto, hasta que no vea soluciones concretas con respecto a lo que le planteé, no voy a ver una buena intención política. Acá tiene que haber decisiones políticas y voluntad política de parte del gobierno primero, que tiene el control de todo, y después, bueno, también de las intendencias, ¿no? Pero son responsabilidades compartidas. El que tiene mayor responsabilidad acá es el Ejecutivo, que es el que administra y maneja los fondos de la provincia. Uh-huh. Hay una cuestión que es histórica, ¿no? Y forma parte siempre, es como una consigna de campaña, sobre todo la izquierda, ¿no? Que el hecho de tanto en la salud como en la educación, de que muchas veces, ¿no?, los funcionarios no tengan que apelar a eso, ¿no? Digo, al hospital público o a la obra social en este caso, hace que muchas veces no se dimensione los déficits, ¿no?, que se denuncian. Pero en este caso vos tenés como doble argumento, no solamente el reclamo de los afiliados, sino el conocimiento del sistema desde adentro por ser trabajador de la salud. Sí, totalmente. Es más, es justamente que yo se lo planteé desde ese punto, no solamente desde el lado del derecho de la obra social y de los afiliados, que lo primero que plantean afuera, nosotros no tenemos la culpa de este desfasaje y de que si está dando pérdida o no está dando pérdida, porque los que administraron la plata de la caja y la siguen manejando es el Poder Ejecutivo y son las intendencias, ¿no? Ellos pagan por un servicio, se les descuenta un servicio y quieren ese servicio, que es la obra social. Y después, pero mi planteo también pasó mucho por el lado de la salud, argumentando los costos altísimos que tiene el no cuidar la salud de la población y que figura como parte de políticas de salud del Estado en cuestión de prevención. Hace años lo hablábamos con el doctor Díaz del Centro de Salud y planteó que justamente cada vez había menos inversión en los centros de salud, en los CAP, que es la base para prevenir y evitar que la salud pública colapse por la cantidad de pacientes que necesitan atención, por la cantidad de profesionales específicos que se necesitan, y una serie de cosas que todo lleva al punto de que la falta de financiación en salud pública y usar el dinero de los afiliados en la caja en otras cosas que no sea la caja, repercute negativamente en todos los afiliados y en general, ¿no?, en toda la población con respecto a la salud pública. Después de esta reunión que tuviste, Manuel, ¿te generó algún tipo de expectativa o es como que ver para creer? Sí, siempre te genera expectativas. Yo creo que, y es lo que estoy planteando hace rato, que tienen que recapacitar, tienen que mostrar un grado de humildad, ¿no? El cambiar de idea y cambiar de decisión no es mostrar debilidad, sino es mostrar empatía y preocupación por la población, que justamente es el trabajo del político, no encerrarse en una idea, no encapricharse, tiene que demostrar madurez política y buscar la solución, que justamente para eso es que los votaron, ¿no? Para buscar una buena calidad de vida para la población y encontrar soluciones,
no excusas ni problemas. Para eso es la política, creo yo, para mejorar las condiciones de vida de todos. Manuel, te vamos a compartir un fragmento cortito para que lo escuchemos juntos del gobernador hablando respecto de esta situación y de la Caja de Servicios Sociales particularmente. Dale. Dale. Y después, si podemos, yo les pido a todos que hagan otra comparativa. Lo que se paga en una obra social, en una prepaga, para una familia de 4 integrantes, es alrededor de 350.000 pesos, 450.000 pesos, para tener un servicio de mediana calidad. El aporte promedio hoy en la Caja de Servicios Sociales muy, pero muy inferior a esas cifras. Muy, pero muy inferior. Ese era Vidal hablando de justamente la comparativa, ¿no?, entre la salud privada y la obra social pública provincial. No sé si lo habías escuchado. No, la verdad que no escuché. No sé, se bajó, no escuché el audio. Ah, ¿no lo escuchaste? Ah, bueno, no, él hace una comparación entre la salud pública y la salud privada, señalando que en una prepaga o en una obra social privada el costo, digamos, para el afiliado es de alrededor de 350.000 pesos y que en el caso de la obra social provincial es significativamente inferior, aunque no precisa de cuánto, pero digamos establece esa comparativa, digamos, para argumentar también el estado de la medida, particularmente del Vademecum, y también de alguna manera el estado de la obra social al día de hoy. Sí, está bien, pero justamente y casualmente yo ayer le comentaba a Pedro Luxen que si se mira la salud como un bien ganancial, nunca van a tener ganancia porque generalmente tiene que ser parte de la política de Estado y tiene que haber un presupuesto separado para eso, para la salud pública. Y si es por la caja debería ser autofinanciable si los recursos de la caja, lo que se les cuenta al afiliado, se hubiese usado en la caja. Entonces no es responsabilidad del afiliado que se haya malversado o mal administrado los fondos de la caja durante todos estos años y que al que llega al gobierno le corresponde buscar la solución. O sea, no hay que dejar de tirar culpas para otros. Está bien, conocemos las responsabilidades, conocemos quiénes estuvieron antes, pero si vos querés asumir un gobierno y vos querés estar en ese lugar, tenés que saber las reglas del juego y eso tenés que buscar las soluciones para lo que dejó el anterior gobierno. Y comparar una obra social privada justamente es apoyarse en la salud como un bien ganancial, ¿no? Y entonces estamos aplicando políticas neoliberales, políticas capitalistas con respecto a lo que creemos nosotros que debe ser la salud pública. Y en este caso me parece que va en contra de los principios ideológicos de este partido que ganó la gobernación, y pararse a comparar desde ese punto. Aparte, en las obras sociales que te cobran esos valores y esa suma, obviamente que los afiliados no son afiliados que ganen menos de 1 millón de pesos. Para pagar una cuota de obra social de eso tienen que ganar 3 millones de pesos, porque estamos hablando de un 10% del sueldo. El resto se va en comida y el resto en muchas otras cosas que son para vivir, al menos una mediana calidad de vida. Uh-huh. En este mismo sentido, y hablando del financiamiento, de la parte económica, no hay que obviar que hay un debate pendiente respecto de los intendentes y lo que les corresponde pagar, que históricamente no ha sido así, ¿no? Sí, pero están poniendo el ojo mucho en los intendentes, las intendencias que deben, ¿cierto? Pero hay que ver cuánta población tiene cada intendencia y cuánto es la deuda por los afiliados a la caja de cada intendencia, porque eso controlan lo que es municipales, el personal municipal. El gobierno tiene a la gran mayoría de los aportantes de la caja en administración pública, en salud, en seguridad,
en las áreas de vialidad, servicios públicos. Esos son los que tiene la administración de esos recursos de la gran mayoría de los afiliados de la caja. Entonces, es una responsabilidad compartida, no es únicamente poner el ojo en los intendentes y después olvidarse del resto. Lo que sí, hay una disputa ahí y hay una queja generalizada en toda la provincia de que las intendencias igual aplican el descuento a pesar de que la obra social no da el servicio. Entonces tenemos que ver qué está primero, el huevo o la gallina. Si no le van a dar el servicio de la caja de servicios sociales a esos trabajadores, entonces no le deberían aplicar el descuento de la obra social hasta que estén dados de alta, y porque si no están incurriendo en un delito también. Bueno, Manuel, veremos cómo avanza esta historia. Está bueno la intensidad con la cual lo están encarando el tema. Esperemos, ¿no? Siempre esto termina en la respuesta que sepa dar el Estado, el Estado provincial respecto de esto, ¿no? No, por supuesto. De mi parte hay un gran compromiso con encontrar la solución, pero la solución que es justa y es válida para los afiliados, y seguir trabajando para mejorar la obra social. Ese es el desafío, y no vamos a aceptar excusas para que tengamos menos que esto. Yo creo que tenemos que dejar de acostumbrarnos a que den lo que les parezca, y que siempre el usuario, el afiliado, siempre la población sea la que tenga que pagar los platos rotos de la mala administración de los políticos de turno. Creo que es hora de comenzar a exigirle a la política que administre y que genere soluciones necesarias para todo, y que podamos vivir todo adecuadamente, no como corresponde, porque si no, entonces para mí la política no tiene ningún sentido. Tiene que gobernar para el bien de la población. Manuel Piris, como siempre, es usted muy amable en charlar con nosotros. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Allí pasaba el vocal electo por los trabajadores activos, en este caso, ante la Caja de Servicios Sociales, hablando de la obra social provincial y, bueno, los debates que hay pendientes y que le tocarán justamente llevar adelante al nuevo vocal electo recientemente, hace menos de 15 días, y quien justamente tendrá la tarea de gestionar los reclamos, las solicitudes, las peticiones de los afiliados ante este organismo gubernamental, este organismo estatal provincial. El informe de Karina, ahora te lo comparto, Brian, antes de ir a la pausa, tiene que ver con el Centro de Atención Infantil, del cual hablaba Fernando, allí en los 400 departamentos, al lado de, para que se ubiquen ustedes, o detrás del colegio secundario número 16, si no me equivoco, el conocido como COSEBA, el cual todavía continúa abierto. Y justamente Karina nos cuenta desde el informe allí en el móvil de Nuevo Día las novedades. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil. El primero de esta mañana, de este día martes 27 de agosto. Hemos llegado hasta el pasaje Zucarino a unos metros de Corrientes, Zucarino 52, donde funciona el Centro de Atención Infantil, que conocemos como CAI. Se generó alguna polémica, algún enojo, controversia respecto del cierre de este espacio de atención para la salud, y por ello vamos a compartir con ustedes la información oficial que se publicó al respecto. Lo que se detalla es que van a comenzar obras porque desde hace muchos años no se realizaba el mantenimiento de distintos espacios como este centro de atención infantil. Lo detalló ayer, fue el encargado de hablar sobre este tema,
el doctor Carlos Martínez Colombre, que es directivo del Hospital Regional de Río Gallegos. Bueno, contó que se viene trabajando para mejorar la infraestructura en distintos lugares, estaban terminando las reparaciones en el centro Falucho y ahora van a comenzar en este lugar, en este centro de atención infantil, que dijo que tiene un gran deterioro en la infraestructura de este edificio. Pero ¿qué pasa con la atención? Que es lo que en realidad preocupa a las familias. Bueno, el doctor Martínez Colombres lo que aclaró es que no va a dejar de brindar atención, que va a estar abierto durante la mañana, de hecho en este momento lo está, pero por la tarde se van a comenzar las reformas que van a llevar, dijo, un largo tiempo. Por ese motivo, algunas especialidades que atienden en este espacio van a ser redistribuidas a otros centros para que se pueda continuar con la atención a la comunidad. Esto lo dijo el doctor Martínez Colombres. El CAI, este centro de atención infantil que está ubicado en el pasaje Zucarino, brinda hoy atención del niño sano, programas de vacunación, odontología, pediatría y también aquí hay talleres. Sin embargo, se venía trabajando de manera restringida justamente por el deterioro de sus instalaciones. El inicio de la obra no tiene una fecha precisa, pero se espera que sea lo antes posible, porque lo que sí se está realizando es un relevamiento con gente de arquitectura y profesionales para terminar de detallar qué trabajos son los que se van a realizar. También lo que dijo el responsable, uno de los directores del hospital regional, es que la atención se va a garantizar y que se van a redistribuir a otros lugares. Y esto, bueno, obviamente es información que lo van a poder buscar en este espacio, donde les van a decir a qué otros lugares, a qué otros centros de atención del salud van a ser derivados de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Es decir, por ahora, por la mañana va a seguir funcionando, por la tarde, cuando se terminen de efectuar las evaluaciones, van a comenzar los trabajos de refacción y mantenimiento muy necesarios y que hace mucho tiempo no se realizaban en este centro de atención infantil que está ubicado frente a los 400 departamentos en pasaje Zucarino 52 de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Esa era Karina Taberna desde el móvil de Nuevo Día, trayéndonos las novedades del centro de atención infantil allí en los 400 departamentos, donde justamente estaba puesta la incertidumbre, y ayer el gobierno aclaró que tendrá una refacción, una puesta en condiciones pertinente, y luego volverá a abrir sus puertas. Esto es Arriba al Día en el 100.9 del dial. 5 minutos nos separan de las 11 de la mañana y te proponemos que escuchemos un poco de música. La novedad de la jornada que se estaba esperando por parte de los seguidores de la banda de la que voy a hacer mención, que es Oasis, confirmó que vuelve. Los hermanos Gallagher volverán a juntarse en forma de fichas. No sabremos si se pelearán, si habrá una valla entre medio de los dos mientras canten, pero dijeron que volverán. Así que ¿le gusta a usted Oasis? Sí, me encanta. Ayer, ¿no?, alguien soñaba con que vengan al aniversario de Río Gallegos, pero no. Estaban anhelando locamente. No sé qué estaban pensando. No. Yo pensé que lo estaba soñando, pero no da presupuesto. No llegamos con los dolarucos.
Los hinchas de Manchester City compusieron entre algunos de sus temas Cigarettes and Alcohol, cigarrillos y alcohol, y es lo que vamos a escuchar a esta hora de la mañana. Ni clásicos ni contemporáneos.
No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2024. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Hola, mi amor, salí lindo de la barber para robarte el corazón. Barber Sport, la nueva tendencia. Contamos con barberos profesionales, especializados en todos los estilos. Corte con navaja, drop fade, taper fade, mid fade, front crop. Estamos en Jofredi Loaiza 384, abierto de 10 a 22 horas de corrido. WhatsApp 2966 75 71 59. Atendemos por orden de llegada. Trabajamos con todos los medios de pago. Le gusta mi cortita. Barber Sport. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al Alsec. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil.
¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Desde Papo hasta Spinetta. Subí a cualquier Mercedes-Benz, subí a mi Guaturé. Nuestro rock argentino, temporada invierno 2024. Trasciende fronteras. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Venga, Brian, venga, porque continuamos en esta propuesta llamada Arriba el Día en la mañana de Radio Nuevo Día en el 100.9. Hoy es martes 27 de agosto. Y por si fuéramos pocos, se sigue sumando gente al plano político a nivel nacional. En realidad no es alguien nuevo, no es alguien que sea un rostro innovador en la política, pero sí es alguien que quedó afuera de los armados que integraba
Fue candidato a presidente, de hecho, y ahora lanzó su nuevo partido político. ¡Volvió! ¿De quién estoy hablando, Fernando? ¿Tenés idea? La verdad que me mataste. ¿Quién es? Candidato a presidente. Yo voy a seguir trabajando incansablemente, siempre. Ahí está. ¿Lo escuchaste? A ver, de vuelta. A ver si Yo voy a me seguir saca. trabajando incansablemente, siempre. ¿No lo sacás? No. ¿Quién es? Horacio Rodríguez Larreta. pero le fue Larreta, para- perdón. A Larreta le fue terriblemente mal. Le fue a Mal, Larreta en mal. las últimas elecciones. No tiene mucho caudal de voto como para armar nada, digamos. O sea, el Macri se le va... Perdón la expresión, se le va a cagar de risa cuando... Bueno, no, ya lo lanzó. Estamos convencidos del nuevo desarrollismo, dijo el ex jefe de gobierno porteño, y lanzó el MAD, Movimiento al Desarrollo. ¿Lo escuchamos? Horacio, ¿dónde estamos? Estamos en MAD. MAD es el encuentro de mucha gente que pensamos diferente, que creemos en nuestro país, que queremos a nuestro país y que estamos convencidos de la otra idea, que es la idea del desarrollo, el nuevo desarrollismo. ¿Qué es desarrollo? Desarrollo es infraestructura, es innovación, es tecnología, es producir con mayor valor agregado para poder exportarle al mundo entero. Desarrollo es bienestar para todos los argentinos. Ese es Horacio Rodríguez Larreta, que se lanzó su nuevo espacio, del cual pretende, o desde el cual pretende relanzarse la arena política. Recordarán ustedes, Macri le dio la bendición en la interna del PRO a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich le ganó en la interna, en las PASO, a Rodríguez Larreta, pero luego quedó en un tercer puesto cómodo. La actual ahora ya es libertaria, ya es oficialista. De hecho, dijo la diferencia entre Macri y yo, que él es oposición y yo soy oficialista, dijo Patricia. Pero bueno, por fuera de eso, creo yo que sin posibilidades de conciliar con el presidente, que fue el actual presidente, Milei, lo destrató, creo que incluso peor que a Cristina Fernández, que a Alberto Fernández, a Rodríguez Larreta. Y se despegó definitivamente tanto de Bullrich como también de Macri, y ahora lanzó el Movimiento al Desarrollo. Veremos junto a quién, porque en este video que les compartíamos recién, los que están escuchando la radio, escuchaban el audio, está solo, no está acompañado de nadie, así que habrá que ver quién es el que se suma a esta propuesta del pelado Larreta. Hay que ver a qué apunta igual. Si es a la presidencia, tiene muy pocas chances, digamos. Capaz que a Buenos Aires apunta, que sería más real, ¿no? Igual, Fer, peronismo no tiene un referente puntual. Macri volverá en forma de fichas, Milei tendrá su cota, entonces Larreta dice, che, si no hay nadie. Sí, o también pasa que a veces es un tipo más moderado, ¿no? Arman esto después para terminar negociando algo. Ahí la política es también tan a veces que bueno. ¿Qué quiere Horacio? Dice Walter, que me manda una foto de su estéreo y le manda un abrazo grande. También a Maxi, que nos estaba escuchando y nos deseaba un feliz día de la radio. Así que le mando un abrazo grande a ambos, y gracias por estar del otro lado. Esto es Arriba el Día. Vamos a hablar de psicología, porque en breve me transformo en licenciado. Así que quédense, que tenemos un bloque interesante para acercarnos hacia el mediodía después de esta pausa. Suenan los tipitos en Radio Nuevo Día, gritando en la radio, justamente. Nada es imposible.
ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2024. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon Appetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda, Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Appetito es el lugar. Bon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Appetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al Alsec. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte.
Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Sentí el rugir de las heladas. Invierno 2024. Todos los días tenemos motivos suficientes para celebrar la historia del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Once de la mañana, 28 minutos en este martes 27 de agosto. Continuamos en Arriba al Día, en la propuesta de la mañana del 100.9, en este día especial para nosotros porque es el día de la radio y lo celebramos. Y le agradecemos también a todos quienes nos envían sus saluditos y nos corresponden justamente eligiéndonos también cada mañana para ser acompañados de alguna manera por nosotros y que nosotros también los elegimos como compañía indispensable para nuestras mañanas. Vamos a hablar de una cuestión particular en la cual me parece de alguna manera nos vamos a adentrar, vamos a tomar conocimiento porque la verdad, al menos de mi parte, poca idea al respecto, pero tenemos
nuestras especialistas. Está nuevamente con nosotros la licenciada Florencia Budeguer, psicóloga, y ella dirá el resto del cartón del título, porque ya a esta altura se me olvida, junto con Virginia Babbio, quienes conforman un grupo de autoayuda de dependencia afectiva, un grupo que congrega mujeres hace 7 años, que se desarrolló de manera virtual, pero que tomará a partir de diciembre el próximo cuerpo presencial. Bienvenidas en principio, ¿cómo están? Bienvenidas, buen día, bienvenida Vir. Buen día. Feliz día a esta radio que quiero tanto. Bueno, ¿cómo están, Flor? Bien, estamos bien, contentas de hablar un poquito sobre la codependencia afectiva y del grupo de autoayuda que formamos hace 7 años exactamente, y hace 2 años que se maneja en forma virtual, 2 años y medio desde la pandemia y desde mi migración. En diciembre de este año, si Dios quiere, vamos a volver en forma presencial, y ya estamos pensando con Virginia, que es mi mano derecha, por supuesto que es una codependiente en recuperación, así quiere que la llamemos ella, que todas somos dependientes afectivas en recuperación. Es solamente para mujeres, Fer y Julián, porque yo digo siempre para mujeres con dependencia afectiva, porque en el mundo más del 86% de las mujeres a nivel mundial somos dependientes afectivas, porque somos adultas desde la cuna y siempre dejamos o nos dejan la responsabilidad de un familiar, de una mamá, de un papá, de una mamá depresiva, de un papá alcohólico, de un hermano enfermo, o de nuestros hermanos, ¿no? La hermana menor o la hermana mayor es la que se hace cargo y pierde su infancia y se hace cargo de esa disfuncionalidad familiar. Siempre venimos de familias disfuncionales. ¿Sí? ¿Es así, Vir? Les cuento, está también participando de esta charla Mónica, vía telefónica, así que la podemos saludar y nos podés contar un poco de Mónica igual, ¿no? Sí. Hola, Moni. Hola, buen día, chicas, buen día, equipo, ahí, a toda la audiencia que nos está escuchando. Lamentablemente, por razones personales, no me puedo encontrar en Río Gallegos, pero sí, por supuesto, quería participar en esta charla tan importante para nosotros, para el grupo de mujeres con dependencia afectiva. Ya que ustedes hacen de coordinación conmigo, ¿no? Tanto Vir como Mónica. Sí, nosotros somos un apoyo para el grupo, colaboradoras incondicionales a Florencia. Uh-huh. Bien, Moni, qué lindo escucharte desde allá. ¿Dónde está Mónica? En Buenos Aires. Ah. En Buenos Aires, sí. Está ayudándole a su hija a hacer su mudanza. Mira. Así que... ¿Y Mónica, qué nos puedes contar de ella? ¿Cómo la conociste? ¿Qué rol tiene? Bueno, Mónica la conocí hace muchos años. El rol en el grupo... la conocí por su gran empatía, y por eso nos conocemos las personas que tenemos esta adicción, ¿no?, a las relaciones, por un momento crítico que yo estaba viviendo en mi vida, y Mónica fue un gran sostén, igual que Virginia, y las conocí desde ahí no nos separamos, ¿no? Talla, en este caso, perdón, el hecho de los estudios, digamos, el conocimiento, en este caso usted que es psicóloga, pero ¿es importante o tiene que ver más con la experiencia de vida, la perspectiva, el aprendizaje que uno ha tenido respecto de esas relaciones o esos vínculos afectivos? En realidad, la dependencia afectiva se da por esto, ¿no? Por la disfuncionalidad y haber perdido la infancia, porque somos adultas desde la cuna.
y nos tenemos que hacer cargo, pero también en la psicoinmunoneuroendocrinología se descubre que con los años las dependientes afectivas desarrollamos trastorno de ansiedad generalizada cuando se nos dosa serotonina, que es la hormona de la ansiedad, cortisol, que es la hormona del estrés, dopamina en muchos casos, que es la hormona de la depresión, también la sufrimos, ¿sí? De hecho, yo a la dependencia afectiva la conocí en Favaloro, en el 2015, con la historia de Frida Kahlo y de Marilyn Monroe, que eran unas dependientes afectivas y tenían matrimonios fallidos, en el caso de Marilyn Monroe, hasta que termina, bueno, con los hermanos Kennedy, y ahí termina su vida. Y Frida Kahlo, que era una gran enamorada de Diego Rivera, hizo cosas tremendas para estar con Diego, hasta probar el lesbianismo, ¿no? Así que básicamente quien nos esté escuchando y las características que tienen las dependencias afectivas, Moni y Vir, ¿cuáles serían para ustedes? Las características más comunes, resonantes, son el exceso de empatía, entre otras cosas. Somos personas sumamente empáticas que ponemos toda nuestra energía y todas nuestras vivencias en el otro, en la persona amada, en los hijos, en la familia, olvidándonos. ¿Qué sería como de el lo que más, nunca sabe decir que no, digamos? una persona que no sabe decir que no y que puede con todo. Es una de las frases que siempre resuena en el grupo, es que muchas veces nos sentimos la mujer maravilla, la que podemos con todo, la que nada nos para el otro, para ayudar al otro, para rescatarlo, para salvarlo, para mejorarlo, para nunca nos priorizamos. Vir, disculpa, por ahí sin que el otro y Moni nos pidan, ¿no? No es necesario, digamos, que porque haya después pagamos el rescate, lo rescatamos, pagamos el rescate y la indemnización del rescate, que es nuestra salud mental. Absolutamente. ¿No? Moni, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo con eso totalmente. Hay mujeres amar demasiado es como un vicio, es como una enfermedad que a veces no lo detecta el paciente, ¿no? Entonces hay reincidencia en problemáticas de pareja, relación, y eso hace que la persona se desgaste, se vaya con esto, pero en realidad justamente capaz que ni saben que la dependencia afectiva o que esto, amar demasiado, es una problemática particularmente de mujeres, y quizás este grupo está para esto, para ayudar a educar también a las mujeres que aman demasiado, porque no está bueno amar demasiado. Porque amamos demasiado bien, Moni y Vir, o amamos demasiado mal. Amamos mal. Esa es la realidad, porque el amor debe ser recíproco, debe ser un ida y vuelta en todas las circunstancias, y cuando eso no lo podemos manejar y solamente damos, somos las dadoras de toda, sin esperar recibir nada a cambio, eso es malo, es malo. ¿Y cómo se empieza a tratar esto? ¿Cómo se encarga? Reconociendo la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad, es una enfermedad, como le decíamos recién a Julián, porque lleva al trastorno de ansiedad generalizada, lleva una depresión y lleva trastornos por estrés postraumático, porque las víctimas de abuso de narcisistas, ¿sí? Quedan muy desgastadas, quedan muy dañadas y quedan realmente con una herida narcisista, donde ellas también después pasamos a ser medio narcisista, como yo siempre les digo.
no nos quedemos en el papel de víctima, porque después pasamos también nosotras a ser con las nuevas relaciones o con las nuevas relaciones que afrontamos el papel de narcisista, bueno, yo me voy a fijar en mí, voy a hacer todo por mí, y no, caemos de nuevo en la dependencia afectiva. ¿Y cómo se ayuda? Primero, vas a empezar con trastornos de ansiedad generalizada, vas a empezar con síntomas de malestar, de estrés, el estrés conyugal, el estar pero no estás, la espera esa que no llega nunca, así me doy cuenta, esto de que ya va a cambiar, ya se va a dar cuenta que me ama, ya se va a dar cuenta que soy importante en su vida. Moni. No soy invisible, es otra de las frases que resuenan siempre en los grupos. No soy invisible, estoy, necesito que me miren, necesito que me quieran. Bien. Estas son las cosas así más resonantes. Claro, en el amor debería haber necesidad. Bien. Uno no tendría que estar al lado de alguien por necesidad. Por eso justamente lo que también se debe ayudar es amarse a uno mismo. Cuando vos entendés que el amor tiene que ser para vos, a partir de ahí vas a amarte, entonces ya necesitas es todo un proceso, como una enfermedad que tenés que primero estar enfermo y después viene el tratamiento. Esto es como que cura nunca, es como una adicción, ¿no? Que tenés que estar controlando permanentemente esos patrones que bueno, criaste, ¿no? Y modificar esos patrones lleva mucho tiempo y un acompañamiento justamente de un profesional o de gente que está trabajando esto, ¿no? Bien, bien. O sea, vos dijiste, se cortó un poquito, Moni, que no amemos desde la necesidad, sino nos amemos, no nos olvidemos de nosotras y ver mucho lo que es las necesidades nuestras antes que del otro, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, y este grupo justamente se trata de poder ayudar a las mujeres que tienen esta patología de dependencia afectiva. Bien, el grupo ayuda a estas mujeres y las contiene. ¿Y cómo coordinamos, cómo hacemos que las mujeres puedan llegar a sentirse identificadas para llegar a decir en algún momento del grupo, sí, tengo dependencia afectiva? ¿Cómo llegamos y cómo la ayudamos? ¿Qué herramientas les damos nosotras las mujeres? Vir, Moni. Sí. Bueno, nosotros en realidad somos mujeres que realmente sufren la misma patología y nos vamos contando y vemos que las historias se repiten. Bien. Cada una. Y bueno, a mí me pasa lo mismo, yo también hago lo mismo. Bien. Entonces, a partir de ahí, de esa charla, ese diálogo que necesitamos entre las mujeres, para poder tener esta empatía y poder ayudar a encontrar un camino, es difícil primero identificarlo. Es como el alcohólico, que cuesta darse cuenta de que es alcohólico y que lo va a poder tratar solo. Y es exactamente igual que el alcohólico y el cocainómano, ¿no, chicas? Porque es una enfermedad que no la detectás enseguida, detectás cuando ya hay otros síntomas. Por ejemplo, que si llegamos a abuso, si llegamos a situaciones muy fuertes donde tu vida corre peligro. Claro, por eso llegamos a los abusos, no solamente económicos, al maltrato, sino abusos físicos. Por eso llegan los femicidios, ¿no? Tal cual. Se podría llegar a evitar todas estas cuestiones también, por eso si tratamos la enfermedad antes de llegar a esto, a estas consecuencias que son realmente catastróficas, lo sabemos nosotras. Bueno, yo sonrío porque nos tocó, ¿no? En el grupo salvar a muchas que solamente... Todas de alguna manera. Bueno,
Es que a veces también Todas. la llegada al grupo es a partir de una crisis que surge en nuestras vidas, alguna situación que nos puso en un lugar que, ¿cómo puede ser que me estén dejando de querer, con todo lo que yo hago por todos los demás y todo lo que, bueno, esto es un poco el Claro, no podemos denominador de creer, la no podemos creer que no hayamos sido elegidas. Es como un gusto de helado. Exactamente, sí. nos sentimos No sentirse insuficientes y como necesitamos sentirnos necesitadas, hacemos tantas cosas para que nos necesite el otro y de repente decís, te dejan y decís, pero ¿y no me necesita? No te necesita. Es como la heladería, el ejemplo que yo pongo de la heladería cuando vas a tomar el gusto de helado que vos querés. No está. Y elegí otro. Tenés toda la carta para elegir otro. No está, y con eso que no está no se puede hacer nada. No podés pedir ser amado o amada. ¿Esto es algo que afecta particularmente a la mujer o No. qué nombre está? No, Ustedes no, tienen no, el grupo no. es de mujeres, pero No existe en Nuestro el de grupo es de hombres todavía, mujeres. Julián. Pero ¿por qué no existe en el mundo el grupo de hombres? En el mundo no existe el grupo de hombres con dependencia afectiva porque son tan pocos que los dan de baja. Sí trataron psicólogos varones o coordinadores de empezar los grupos de autoayuda para hombres con dependencia afectiva. Pero a los varones también les pasa, porque como yo les decía el otro día, yo tengo varones brócolis de pacientes, tengo pocos brócolis porque son al que tengo que esperar, el que es aburrido. Normalmente buscamos hombres y mujeres chocolates. Ah, claro. ¿Te acordás del ejemplo. chocolate? El ejemplo que yo te ponía el otro día, vos a Fer, y le decía a las 4 de la mañana cuando tenés hambre, ¿qué vas a buscar al kiosco? ¿Brócoli o chocolate? Yo brócoli, pero bueno. ¡Ay! Julián, por favor, él va a buscar brócoli a las 4 de la mañana. Fernando, vení para acá a las 4 de la mañana, vos Eso tenés como- hambre, ¿y qué vas a buscar? Espera, en psicología, ¿qué sería Vamos eso? juntos a comprar brócoli. ¿Qué? No, Fer. En psicología, ¿qué sería? Levantarse a las 4 para ir a buscar brócoli. A ver, no, en psicología no. No, Yo no. te pregunto como ser humano. Ah, no, yo ni en pedo. ¿Vas a buscar brócoli o chocolate a las 4 de la mañana? Más probable el chocolate. sí. Claro, y el chocolate, la mujer chocolate, el hombre chocolate, ¿cuál es? El que te impacta. Sí. El super caballero, la mujer súper linda, que nada, se sabe expresar, se ríe re bien. El conquistador, el narcisista. Y el eso, Lo narcisista. que pasa es que uno no lo puede identificar fácilmente, digamos, pero sí. Pero hasta el envase lo tiene lindo el blog, ¿no? En cambio el brócoli capaz que está en el mismo Belfast, pero no lo veo, porque el aburrido, el amigo aburrido, chica, justamente el otro. Era el amigo aburrido, el que no tomaba ese que... Ayer escuchaba en terapia que me dice una paciente, es aburrido, Flor, bien, decía yo, ahí es donde tenés que quedarte en el aburrido, ya lo vas a salpimentar vos y le vas a poner lo que vos quieras. Ahí hay que quedarse, no en el que, dale, te da todo, pero no te da nada porque vos das todo, ¿no? Y nos contaban que hay una cantidad de mujeres en el mundo entero que se quieren sumar al grupo. Hay una cantidad de mujeres. No, porque van reconociendo, en definitiva, a partir de la necesidad esta que surge, bueno, cuando te encontrás en una situación en donde ni te conoces a vos misma, no sabés hasta... Diste tanto, hiciste tanto por los demás y te olvidaste de que vos existís, de que vos necesitas volver a verte, reencontrarte, empezar a sentir lo que es el amor propio antes que el de los demás. ¿Sí? Porque no nos enseñaron a amarnos. ¿No? Dimos tanto y pensamos que fuimos... Y por eso además también es el tema de las mujeres, ¿sí? Porque tenemos hijos, porque tenemos... Tiene que ver un poco con el rol de asignado a la sociedad, ¿no? De Sí. cuidado y demás. De cuidado. Bien, de cuidado. Fundamentalmente de cuidado. Sí, exacto. Una de las chicas del grupo iba a venir también, Paola, pero no pudo, así que y le mandamos un beso al grupo de autoayuda.
mujeres que nos están escuchando Y ahí. esto, perdón que te Somos todas interrumpa, mujeres muy trabajadoras. Flor, Sí, mi amor. esto es como en las películas que se sientan en ronda y van charlando, así que uno ve que Es igual tiran el tema y van tirando funciona- opiniones y testimonios, o cómo funciona. Funcionamos igual todos los grupos de Ahora va a autoayuda explicar. con codependencia Ajá. o con alguna dependencia. De la Funciona misma igual manera. que hay grupos, como uno ve en la tele, Claro, sí. los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos. Con en 12 donde hay pasos. un coordinador. Hay un orden, Hay un orden, exactamente. Bien. Y Hay reglas. todas sabemos que hemos estado ahí, en ese lugar. Todas somos codependientes en recuperación. Y sobre la dinámica, digamos, del grupo, es muy bueno porque la contención se da a partir de gente que está en la misma situación. Moni, que Mujeres que estamos sí. en la misma situación. Entonces Bien. entendemos el mensaje más allá de. Claro. Y sabemos cuando estamos con una crisis de abstinencia Bien. y cuál es el momento, digamos, de poder aportar desde la propia experiencia qué es lo que podemos dar al otro. Porque no es un grupo de debate ni un taller de reflexión. Moni, vos querías decir un poco, tenemos reglas que dijiste. Claro, que hay reglas básicas que tenemos que trabajar en el grupo. Bien. Entendernos, momentos también. Hay un momento donde se inicia con un disparador de una lectura determinada que tiene que ver justamente. El disparador hace. Bien, bueno. el disparador, que es la lectura que está hablando Moni, es muy importante, Fer. Sí. Sí. Seguí, Bueno, Moni. ese disparador se toma como nosotros nos reunimos una vez a la semana, los sábados, de 15 a De 16. Perdón, de 16 a 18 horas. Bueno, y también esto de los disparadores son importantes porque tienen que ver justamente con lecturas donde rondan problemáticas de las mujeres que aman demasiado. Bueno, eso es una cosa que yo quería aportar también justamente, Sí. que lo hablaba con las chicas, algo que me preocupa mucho y que deberíamos estar creando también, grupos de autoayuda con dependencia afectiva, pero de adolescentes, de jóvenes, porque Estábamos hablando recién de eso. estoy viendo y notando, porque tengo hijas en edad escolar, cómo, chicas se ponen de novia, pero un noviazgo que es tanto que las bueno, Que yo sufren la amo. mucho las chicas y los chicos también. Ayer fue una paciente que su hijo lo dejó la novia y estaba destruido. Le dice, mamá, ¿por qué no me sacas un turnito con Flor? Me amo. Entonces, creo que también se puede prevenir, se puede hacer prevención de todo eso, todas las enfermedades, y se puede trabajar en las escuelas, o sea, porque es una adicción que la madre lo traen desde el hogar, desde el externo, y no nos damos cuenta y se repite de generación en generación. Entonces, atacar esta problemática, hacer prevención en las escuelas. Ya, yo soy docente, entonces también me nace la beta de la docencia. Moni es docente. Claro, entonces esto es mi aporte también como para seguir trabajando esta dependencia afectiva en las jóvenes, en las mujeres, en las chicas. Sí, sí, Moni, ¿sabés que estábamos hablando de que queríamos formar parte o de Fundapap o de CODA? Eso lo vamos a ir haciendo de a poco las tres, ¿sabés? Y ahí, por ahí, ver de qué manera poder encararlo desde la adolescencia, quizá de los 14 a los 18, que haya un grupo para esta franja etaria que no está, donde son organizaciones, sobre todo CODA, ¿no? VIR, que es una organización Como Alcohólicos Anónimos. como Alcohólicos Anónimos. Al-Anon. Al-Anon, exactamente. Y bueno, tenemos que seguir los 12 pasos y nada, y tener un lugar físico. Así que eso también lo podemos plantear después de las organizaciones para que esté bien avalado. Sí, pero sí, es verdad lo que vos decís. Vos lo debés ver mucho en las chicas, en las adolescentes, en los chicos.
Sí, sí, tal cual. Sí, sí, trabajé 25 años de preceptora en la escuela secundaria y siempre esto era lo que Bien, bien. Vir, estabas diciendo, ¿por qué no nos podemos visibilizar? Gracias, Moni, seguimos hablando. Vir, vos estabas diciendo que no nos podemos visibilizar a nosotras porque quedamos agotadas, agobiadas. Porque es tanta la energía que se pone, aunque parezca inagotable, es agotable, y se pone tanta energía en el otro, en esto, en estar, en controlar, en tener todo el entorno en un tenso equilibrio sería, que en realidad es totalmente desequilibrado, ¿no? Porque es todo dar y recibir poco a cambio. En donde pasa esto, después te das cuenta que no era tu presencia ni tu dar solamente lo que te alimenta a vos misma. No eras tan necesario, No era tan parece necesario. otro, y eras o sea, nosotros nos sentimos descartables, pero a ver, el hombre después busca a otra mujer y está bien. A vos te aparecerá otro hombre. Pero bueno, en el momento del desenganche, el contacto cero, es muy difícil todo esto para poder desengancharse de las relaciones. Y no solamente pareja, ¿no? Ojo, el vínculo sanguíneo no obliga al sentimiento. Bien, esto nos enseñó Corrales en psicología sistémica cuando trabajábamos, el doctor Corrales, que en paz descanse, cuando trabajábamos para ser terapeutas familiares. El vínculo sanguíneo no obliga al sentimiento, pero somos hasta dependientes afectivos con, si está enferma la tía y soy la única mujer, ¿quién se hace cargo de la tía? Las mujeres. Bien. ¿Quién se hace cargo de la mamá? Las mujeres. ¿Quién se hace cargo del papá enfermo? Nosotras. Nosotras. Yo puedo. Pará, si no te van a dar el premio Nobel de nada. Por eso yo le digo a todos mis pacientes, vayan haciéndome el monumento en la ría, que algo me va a quedar. Les juro que algo. ¿Tienen hoy por hoy espacio entonces para más mujeres que se quieran sumar? Por supuesto vamos a tener una mansión. Siempre. No, pero en principio vamos, digamos, la virtualidad te permite esto, ¿sí? Que el grupo, y al ser una estructura bastante organizada, te da la posibilidad de armar grupos de hasta 15, 20 personas en distintos horarios y distintos momentos. Sí, pero un grupo. Pero la presencialidad, cuando se hace, la podemos hacer en algún lugar, en mi casa, en la casa de alguna de las mismas chicas, porque bueno, también es importante el contacto físico, no es solamente a verse a través de una cámara. Por eso ellas quieren que yo venga, Claro. ¿te das cuenta? Tiene que estar. No me dan mala no puede ser. ¿Cómo saben ustedes cuándo una paciente está de alta? De alta. No sé si existe el alta, ¿no? Bueno, es exactamente lo mismo que cualquier adicción. No tenés siempre vas a ser un adicto en recuperación. ¿Tenemos alta? Siempre. ¿Tenemos Siempre vas a alta? ser- No. No está alta definitiva. No, a ver, Por se eso, trabaja chicas, a cuando se diario. den el nace- Vos dijiste que era recuperada, ¿o no? No, en recuperación. En recuperación. No recuperada nunca. Ah, En recuperación. Nacemos en esta realidad. Claro. ¿Sí? Cuando podés tomar conciencia de esa después de mucha terapia, de mucho estar, de mucho grupo y de mucho trabajar en eso, en las relaciones. Lógica, ¿no? Sí. Tenés pero bueno, siempre considerarte, es como fumar. Sos un exfumador, no quiere decir que no vas a fumar nunca más. Exactamente. ¿Sí? Gaby Todo Pedernera, el tiempo. le mando un Todo beso el tiempo. tan grande a mi amiga que me ayuda tanto. Miren que la vez pasada
con esta, ay, Dios mío, que nos dejan, que después nos buscan, porque chicas tienen que entender lo que acaba de decir Virginia, por favor, a la comunidad, a la sociedad de Santa Cruz. Le hablamos, dejan, no dejan, se dan el alta sola, no hagan eso. Bueno, sí. ¿Está bien eso, María Virginia de los Valles? No, me llama así. Yo le digo así a todos, de los Está Valles bien. Pasa así Calchaquí. como en el gimnasio, que tienen rachas que dejan, después vuelven, retoman, cuando Bueno, se acerca la fecha sí, vuelven, después muchas- pasa y se van otra vez. Muchas de estas cosas pasan cuando uno recae otra vez en recuperar relaciones en donde terminas consumiendo lo que sabes que te va a hacer mal. ¿Sí? Pero por lo menos ahora lo sabes, por eso tenés que considerarte en recuperación. Porque las mujeres que amamos demasiado también comemos demasiado, o tomamos demasiado, o nos metemos sustancias en demasiado, cuando no está el hombre a quien amo demasiado mal. ¿O no pasa así, Moni? Sí, justamente. Apelamos a cosas que nos hacen daño. Bien. El hombre lo vamos por la comida, nos vamos por el alcohol, nos vamos por el... Y claro, y no nos da cuando quizás la gente que va al grupo abandona porque cree que identificó la problemática, pero no la transitó, no fue resolviendo, y ya porque ha detectado cree que ya está listo, no, ya me curé, entonces ya me voy, pero después como recaen, vuelven, y bueno, es como dice Vir, con los enfermos alcohólicos, como los que fuman cigarritos, por ahí vuelven a la recaída, y a veces la recaída es peor, ¿sí? Dar todas esas cosas, esos pasos, y bueno, decir para las mujeres santacruceñas, como dicen las chicas, tenemos que, bueno, ayudarlas, colaborar, tener acá una empatía con estas mujeres. Porque, Moni, Bueno, ¿vos crees que en Santa Cruz, en las pequeñas localidades, no hay dependientes afectivas o no necesitan de este grupo? En todos lados se debería ver, en todos lados del mundo. En realidad es algo que no se trabaja, por eso llegan a estos a fines drásticos, ¿no? Entonces, catastróficos. Sería muy bueno. Bueno, por ejemplo, los casos de femicidio, los casos que se matan entre las parejas, esto tiene que ver con la dependencia afectiva, ¿no? Porque además las dependencias afectivas son no solamente en el orden de la pareja, de la relación o del marido, son con los hijos, son con los padres, son con los hermanos, todo en el dependiente afectivo es importante, digamos, en su... Es excesivo. Es excesivo. Tenemos esto, que es lo que dije recién un poco, es exceso de empatía, y nos ponemos siempre en el lugar del otro, del que nos necesita, entre comillas. Y cuando nos enojamos, como no sabemos decir no, que es un poema del no muy lindo, si alguien lo tiene a mano me lo pasa, y si no lo tiene a mano no importa, me lo acuerdo de memoria, de Hugo Finkelstein. Como no sabemos decir no, que ya lo voy a decir, y les voy a enseñar a todo el poema del no, y después lo vamos a pegar, y lo vamos a, porque nos tenemos que estudiar en memoria toda la población del mundo mundial. El poema del no de Hugo Finkelstein, que al no decir no y acumular, no sabemos expresar el enojo y la rabia, y cuando lo expresamos mal. Y tanto en el hombre como en la mujer, y el hombre te pega unas gritoñadas que quedas mirando el sudoeste, y a la mujer también. No hubo casos de mujeres que mataron a los hombres, no solamente hombres que mataron a mujeres, en elecciones sexuales diferentes a la homosexualidad, la homosexualidad, la heterosexualidad, también pasa que se matan entre ellos, ¿sí?
porque no sabemos expresar el enojo y la rabia, porque no tenemos una falta de acumulación del no, porque el no es no, y así empieza el poema y se puede decir de una sola manera no, sin explicaciones ni justificaciones. No es no, es corto, rápido, monoacorde y escueto. A ver, lo voy a decir lo más de memoria que me lo sé, por supuesto. Un no que necesita de una caminata por el jardín, o sea, de que vos lo pienses, una larga caminata por el jardín, no es un no. Un no que deja puertas abiertas o en trampa con esperanza no es un no. El no es el fin de un libro, sin segundas partes, ni si no ¿Cómo, Moni? Ni modificación del final. Ni modificación del final. No es no y no se puede decir de otra manera. No, no se dice ni con la cabeza agacha, ni gritando, ni con la voz trémula, ni vacilante. No es no y es una corrección del futuro. No es una negación del pasado. Y solamente quien sabe decir no puede decir sí, termina. Cuando el no es no, se mirará a los ojos y el no se descolgará naturalmente de los labios. Gracias, Vir. La voz del no es trémula, ni vacilante, ni agresiva. Ay, Dios, qué memoria que tengo. Ay, gracias a Dios, no tengo Alzheimer todavía. Y no deja duda alguna. Ese no es una negación del pasado, muy bien, Florencia Buder Barnechea, es una corrección del futuro. Y solo quien sabe decir no puede decir sí, dice Hugo Filkenstein. Sin admiraciones se dice ni interrogantes ni puntos suspensivos. Y se dice una sola vez no, como un disco rayado, no, con la misma entonación, no. ¡Ay, qué hermoso! Por supuesto que acá nuestro gran amigo Julián, gracias Pau, Pau lo mandó justo ahora, Paola Ruiz, te mandamos besos. Un saludo a Pau. Y amiga de Julián también, bueno, escuchen, Pau le va a mandar a Julián para que Julián lo suba a la radio. Acá somos un grupo, mira, entre los chicos lo sacamos brócoli. Ponele que alguno de todo esto sea chocolate, chicos, nosotros lo sacamos brócoli, no se preocupen. 2 segundos. No te dudo tampoco. Bueno, contactos, redes, las de siempre, ¿no? Los números de ustedes o cuál es el número, cómo hacen la... Contactos, chicas. Ay, Dios mío, no dicen nada. Bueno, desde mi Facebook, desde mi Instagram, licencia Florencia Buder Barnechea. Bueno, dice todos estos títulos que dice, pero soy un ser humano, Julián, ¿no? Soy un ser humano en recuperación. Ahí va. Pero licenciada en No, soy máster. Bueno, vos querés que yo... Bueno, vos querés que yo chapee, chapeo. Si vos querés que yo chapee, chapeo. Soy licenciada en psicología, terapeuta familiar de pareja, sexóloga clínica, educadora sexual. Tengo especialidades en mindfulness, en INECO, pero bueno, mi especialidad más linda y que amo y que conocí muchas cosas a través de esto, gracias a la Universidad de Favaloro, que soy máster, yo soy máster en psicología porque soy máster en psicoinmuno-neuroendocrinología. Así que bueno, ahora estamos trabajando también con un amigo de la maestría, la pospandemia, en la intimidad, en los vínculos después de la en la pospandemia. Estaría muy bueno que lo invitemos a Walter, endocrinólogo, especialista de sueño y todo esto, y en la intimidad vemos cómo nos relacionamos pospandémicamente. Tenemos una fanpage dentro de mi Facebook, que es Florencia Buder Barnechea, ¿sí? Así y mi TikTok también, y ahí están todos mis contactos, mi número de teléfono, y ahí me buscan. Perfecto. Y los sábados todas las mujeres del mundo están invitadas, de Río Gallego y Santa Cruz, por supuesto, absolutamente más, a los grupos de autoayuda para mujeres con dependencia afectiva de 16 a 18 horas, ¿no, chicas? Sí, perfecto.
Bueno, gracias a mis dos coequippers que son las genias, Mónica Ruiz y Virginia Babio. Gracias siempre a ustedes también, chicos. Y bueno, después vamos a seguir hablando de esto. Y nada, gracias por el espacio. Y un montón de temas más. Y sacamos brócoli a los chicos. Y pone puntos suspensivos. Nos volveremos brócoli. La próxima le vamos a hacer que venga con menos, que se escucha mucho. Pulsera, no, chicos. ¿Cómo me querés cambiar? Una pulsera. Una pulsera está bien. Una pulsera no, yo soy el sonajero natural de mis hijos. Lo fui desde que nacieron. ¿Te imaginas? Octavio ahora que llegue, no me sienta las pulseras, no soy la madre. Claro, no estás, va a decir. Ay, ¿dónde está mi madre? Bueno. Gracias por la visita. Gracias. Virginia Babio. Moni, te queremos. Mónica está del otro lado, le mandamos un abrazo y le agradecemos por el contacto. Virginia Babio y la licenciada Florencia Budeguer Barrenechea pasaron por Radio Nuevo Día. Son las 12 del mediodía, 9 minutos. Saludos para el Patu, amigo, que está escuchando atentamente este bloque y tomando nota, seguramente. Brócoli o chocolate, preguntar. Sí, exactamente. Es un brócoli bañado en chocolate, me parece. No. Música, Brian, y enseguida venimos. Que matas el olor, el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos, y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz, y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. Las nubes le hacen de nido fractal, donde cantará. Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos, y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz, y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Poder resistirte a todo, menos a la tentación en tus modos. El amor es un sentir y también una idea. Menos sabemos, más sospechamos, y de allí el más todo este silencio. Camas hay cientos y en todas sueña lo mismo. Le besa la boca al abismo, perdido en ese erotismo irreal. Él cantará. Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el
alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. Del mediodía, 16 minutos. Brian querido, el sol sobre nuestras cabezas hace que la temperatura vaya subiendo paulatinamente. 9 grados 4 a esta hora en Río Gallegos de temperatura, de sensación térmica 6 grados 6. La humedad es del 47% y la máxima ya la alcanzamos. De hecho la estamos superando con estos 9 grados 4. Era de 9 grados para hoy. El viento sopla desde el noroeste a 20 kilómetros por hora. Estará mayormente nublado, dice el servicio meteorológico, pero no hay lluvias previstas para esta jornada. Jornada extensa. Había una interesante nota que queríamos desarrollar, pero no pudimos. Pero estén atentos, que en cualquier momento la concretamos. Y tiene que ver con nuevos actores dentro del gabinete provincial. Atenti, el Nuevo Día te cuenta sobre una nueva modalidad de estafa virtual que crece en WhatsApp y a la cual obviamente te estamos avisando. Esta especie de phishing o suplantación de identidad tiene justamente un nuevo método. Y en Nuevo Día no solo te alertamos, sino que te damos la recomendación para que no caigas y resguardes tu cuenta en dicha red social de mensajería. También te contamos cuáles son los montos que las billeteras virtuales chequean. Si mandás 1 millón de pesos, Brian, vos que a principio de mes cuando cobrás 1 millón para acá, 1 millón para allá, 2 millones para acá, bueno, ten en cuenta que a partir de determinados montos la AFIP está chequeando tus movimientos, así que ojota con eso. Entre algunas de las novedades que te vamos contando en la mañana de esta jornada, en la web y en las redes también. Hay una buena nota en Infobae que viene como a recordarnos una situación que ha logrado este gobierno nacional. A ver. Y es, por lo menos yo coincido, no leí la nota completa, pero sí el título y el principio, que plantea cómo este gobierno medio de la fuerza ha logrado diluir el poder de reclamo de los piqueteros. Sí, media tendenciosa igual la nota de Infobae, sí, ¿no? Contra los piqueteros, claramente. Claramente, pero
Sí es cierto el dato, hay 4 meses hace que no hay cortes importantes ni reclamos como los que veíamos antes. La nota plantea que el gobierno lo logró a base de sacarle el manejo de los planes sociales y arrinconarlos a los principales líderes de diferentes sectores con denuncias, ¿no? Por facturación trucha, manejo de fondos y demás cuestiones que vemos que hay algunos bastante complicados. Y que con esa estrategia han logrado diluir el poder de reclamo de los piquetes. Sí, de movilización sobre todo, ¿no? El reclamo seguramente siga vigente, las consignas son válidas, ¿no? Reclamo en la calle, claramente. Sobre todo lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, que es quizá el epicentro donde esto más se vive, ¿no? Donde siempre más se visibilizó. Así que, bueno, hay mucha presión contra ellos por ese lado para evitar este tipo de reclamos que vimos en otras gestiones, ¿no? Hablando de piquete, este es un piquete particular, porque el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas van a suspender miércoles y jueves la colocación de stents y las angioplastías programadas por 48 horas en reclamo de bajos honorarios y falta de insumos. Es una especie de piquete, pero sin corte de calle en este caso. Habrá que ver si hay gente que esté urgida de esta intervención, pero bueno, en principio, desde, como le digo, el Colegio Argentino de Cardioangiólogos determinaron que durante 48 horas no se van a hacer intervenciones en todo el país donde tengan afiliados justamente o como una especie de medida de fuerza que justamente implementan. También las novedades a nivel nacional siguen siendo en derredor de la búsqueda del exdiputado provincial del partido Activar de Misiones, Germán Kishka, quien está siendo intensamente buscado, está prófugo de la justicia por tenencia de material de abuso sexual infantil, de pedofilia incluso, y se lo está buscando. Justamente las últimas novedades tenían que ver con su pedido de alojamiento en Puerto Iguazú, dicen, vía por la que escapó del país. Finalmente, desde el alojamiento que era señalado como el lugar donde se había hospedado este funcionario, desmintieron que él haya estado allí, y la búsqueda se centra en los países limítrofes, Paraguay y Brasil particularmente, donde justamente Interpol emitió la alerta internacional. Recordemos que como tantos otros casos, tienen que ver con una alerta que se emite desde Estados Unidos particularmente cuando hay búsqueda de este tipo de material. Han llegado a nuestra provincia, recientemente en el Calafate también sucedió, donde se rastrea el IP y se dice esta persona está o buscando o compartiendo o generando o difundiendo material de abuso sexual infantil, y es allí cuando esa alerta llega a la justicia y luego a las fuerzas provinciales para tomar intervención, y en este caso llegó tarde. De hecho, también una de las novedades en derredor de este tema tiene que ver con el gobierno nacional y particularmente el secretario de prensa, Serenelini, que el 1 de agosto pasado, hace poco más de 20 días, se había reunido, había recibido en su despacho en la Casa Rosada a este diputado que ahora está realmente muy comprometido, porque además no solo la acusación, sino que hay pruebas, hay conversaciones, chats que lo involucrarían tanto a él como a su hermano de una manera bastante comprometida. Eso es lo que nos deja hasta aquí un mediodía agradable en la ciudad de Río Gallegos, y con novedades justamente en el ámbito local, en el ámbito provincial y nacional. Habrá que estar atento a lo que nos contaban también nuestros compañeros de la otra gestión en el cierre de su programa, que hoy habrá una reunión de intendentes en la zona norte respecto de YPF y la salida de la empresa de bandera nacional, que ya venimos hablando hace tiempo. Concentra su inversión en Vaca Muerta
y abandona los yacimientos tanto en nuestra provincia como en Chubut, lo que genera obviamente una crisis en el ámbito del trabajo y particularmente en el ámbito petrolero, sobre todo Las Heras, Pico Truncado, que son, y Caleta Olivia obviamente, al igual que Cañadón Seco, las localidades predilectas de esta actividad en la zona norte de nuestra provincia. Como última novedad, nos vamos a ir a la calle cuando Brian me dé el ok, porque finalmente las carreras a distancia del INSET comenzarán su segundo cuatrimestre el próximo 9 de septiembre, que es lunes. No esta semana que se viene, sino la otra. Volverán las actividades y las cursadas a distancia, luego de lo que fue un reclamo en el cual obviamente dimos difusión aquí en Nuevo Día, y asumida Iris Rasguido como nueva titular de Consejo Provincial de Educación, se reunió con los estudiantes y pudo en definitiva encauzar ese reclamo para darle solución y que se retome la cursada. Me da lo que hay, Brian. Entonces cerramos con este informe de Karina y luego ya venimos con el cierre de Arribaquea. Hola gente, amigos de Nuevo Día, otra vez los saludamos, sí, porque vinimos hasta la escuela del Colegio Secundario Provincial número 26. En realidad llegamos hasta aquí porque este edificio también alberga al INSET y por eso queríamos compartir una información que se ha brindado, ya que el Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección Provincial de Educación Técnica Profesional, hizo público que el segundo cuatrimestre de las carreras a distancia que se brindan aquí en el INSET van a comenzar el próximo día, lunes 9 de septiembre. Esa es la fecha. Lunes 9 de septiembre se inician las clases del segundo cuatrimestre de las carreras que se estudian a distancia en el INSET. De igual manera, se convocó a los alumnos de las tecnicaturas a distancia, esto es muy importante, para una reunión informativa en la sede del INSET aquí en Río Gallegos, que funciona, como les decimos, en el Colegio Secundario 26. ¿Se acuerdan? Los más memoriosos y los más grandes, que aquí funcionó mucho tiempo el Profesional de Mujeres, es el que está en Belgrano y Chile. Bueno, les decíamos que también se está convocando a una reunión a los alumnos de las tecnicaturas a distancia, a una reunión informativa. El lunes 2 de septiembre, atención, a las 8 de la noche va a ser el turno de la reunión de la Tecnicatura en Ciencia y Datos e Inteligencia Artificial. Y a las 10 de la noche de ese mismo día, hablamos del 2 de septiembre, bueno, ahí se van a reunir los que forman parte de la Tecnicatura Superior en Gestión de Pymes y Economía Social. Al otro día, el martes 3 de septiembre, a las 20 horas, se va a concretar la reunión para la Tecnicatura Superior en Comunicación Digital y Multimedial. Y a las 10 de la noche de esa jornada, martes 3, va a ser el momento de reunión de la Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de Políticas Públicas. Así que esto para contarle a la gente, a los estudiantes del INSET. Lo volvemos a reiterar rápidamente. En primer término, se confirmó que el día 9 de septiembre, el lunes 9, comienza las clases del segundo cuatrimestre de todas las carreras que se estudian a distancia a través del INSET. Y además, el Consejo Provincial de Educación informa que hay una reunión
y por eso se convoca a todos los alumnos de las tecnicaturas a distancia a una reunión que se va a realizar aquí en la sede del INSEP en Río Gallegos. El lunes 2 de septiembre a las 8 de la noche la reunión es para la Tecnicatura en Ciencia y Datos de Inteligencia Artificial. Y el mismo día, lunes 2, pero a las 22 horas, es para los alumnos de la Tecnicatura Superior en Gestión de Pymes y Economía Social. Y al otro día, el martes 3 a las 20 horas, es la reunión de la Tecnicatura Superior en Comunicación Digital y Multimedial, y también en esa jornada, martes 3, pero a las 22, para la Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de Políticas Públicas. Bueno, ténganlo en cuenta, es la información que queríamos compartir con ustedes en este mediodía para los alumnos del INSEP. Esa era Karina Taverne en el último informe de esta mañana. El resto quedará para la tarde. Para Fuera de Contexto, hemos ido hasta aquí. Arriba el día, son las 12:30 del mediodía. Fernando Tornú, muchas gracias como siempre. Hasta mañana, Julián, hasta mañana, Brian, hasta mañana a todos. Saludos para todos los que están del otro lado, gracias por elegirnos. Brian Álvarez en la selección musical, Karina Taverne desde el móvil. La producción de este programa está a cargo de Sandro Díaz. Nosotros, Fernando Torno y Julián Quiroz, te agradecemos por estar una mañana más junto a El Dial, o en YouTube, o en Facebook, o donde sea que estés. Gracias, quédate que en un rato viene Fuera de Contexto con Beto, Claudia y Sandro. Hasta mañana. El rugir del rock nacional está en nuestras ondas. En